El Game Boy Advance fue una consola portátil que en su catálogo se destacó por tener JRPGs de gran calidad. Algunos de estos juegos fueron adaptaciones, otros entregas originales, pero algunos de ellos, aunque son excelentes, se quedaron en el pasado y por alguna extraña razón no han sido relanzados incluso hasta la fecha para ninguna consola. Es por eso que el día de hoy te traigo 7 JRPGs que siguen siendo exclusivos de Game Boy Advance. Espero que este video te anime a recordarlos o a conocerlos para que les des una oportunidad. Así que vamos a ello y let's play. Número 1. Tales of Fantasia fue el primer juego de la saga de Tales y aunque su origen se remonta a Super Famicom, la versión de Game Boy Advance fue la primera versión oficial en inglés que llegó a nuestro continente. Este port incluyó el característico sistema de combate conocido como Linear Motion Battle System, que se mantuvo como estándar de los juegos de la franquicia durante varios juegos. Desafortunadamente, esta adaptación perdió algunas características épicas de la versión de Super Famicom, como el doblaje de voz y ciertas animaciones. Lo que sí es que logró conservar la esencia del juego original. La historia de Tales of Fantasia gira en torno a Kless y a sus compañeros, quienes deben impedir que el Señor Oscuro destruya el mundo a través del tiempo. De hecho, esta versión de Tales of Fantasia es hasta la fecha la única forma legal de jugarlo en inglés. Si no lo has probado, no esperes más, créeme que es un juegazo. Número 2. Tactics Ogre: The Knights of Lodis es un título exclusivo para Game Boy Advance dentro de la serie Tactics Ogre. Desarrollado por Quest Corporation, sirve como una precuela de Tactics Ogre: Let Us Cling Together y narra la historia de Alphonse y sus conflictos en la isla de Obis. El juego combina un enfoque estratégico por turnos con una narrativa política compleja y decisiones morales que afectan el curso de los eventos. Las batallas permiten gestionar clases, terreno, equipo y formación, lo que aporta un alto nivel de profundidad táctica. La dirección artística del juego, la música y el guión fueron cuidadosamente adaptados al formato portátil sin comprometer su identidad. Tactics Ogre: The Knights of Lodis sigue hasta la fecha siendo una de las mejores experiencias de estrategia que siguen siendo exclusivas del Game Boy Advance. Número 3. Dragon Ball Z: The Legacy of Goku 2 fue un juego desarrollado por Webfoot Technologies y publicado por Atari. Legacy of Goku 2 es una RPG basado en la saga de Cell de la franquicia de Dragon Ball Z. En este juego podemos controlar a varios personajes épicos como Gohan, Trunks, Piccolo, Vegeta y Goku, y tiene interesantes mecánicas de exploración, combate en tiempo real y progresión por niveles. A diferencia de su predecesor, esta entrega mejoró notablemente el diseño de los escenarios, la jugabilidad y la fidelidad respecto al manga original. Los entornos son semiabiertos, se pueden realizar misiones secundarias y hay una gran cantidad de objetos por recolectar. Los combates permiten diferentes transformaciones como la del Super Saiyajin, lo que añade más profundidad y variedad al juego y que se sienta verdaderamente épico. Pese a su popularidad, este juego no ha sido ni reeditado ni física ni digitalmente en ninguna plataforma moderna. Número 4. Hideo Kojima, aparte de Metal Gear, aunque no lo crean, creó algunos juegos que pasaron sin tanta gloria, y Boktai The Sun in Your Hand es el mejor ejemplo de un Kojimazo, pues además de ser un juego de acción y rol, el juego incluye una mecánica única y nunca vista, un sensor solar integrado en el cartucho. El sensor solar obligaba a los jugadores a jugar al aire libre o en condiciones de luz directa para cargar sus armas y activar ciertas mecánicas. Esto lo convierte en un título técnicamente difícil de portear o emular sin modificar su funcionamiento original. Al ser un Kojimazo, el juego se centra mucho en el sigilo, resolución de acertijos y combates contra enemigos sensibles a la luz solar. En el juego tomamos el papel de Django, un joven que caza vampiros y utiliza la energía del sol como arma para poder acabar con los seres oscuros. La historia es bastante profunda y tiene un tono serio con elementos de tragedia, responsabilidad y legado familiar. Debido a su hardware especializado, Boktai nunca ha sido relanzado digitalmente en ninguna consola posterior, así que si quieres jugarlo en todo su esplendor, sí o sí necesitas el juego y un Game Boy Advance. Número 5. Lufia: The Ruins of Lore. Se trata de una historia independiente dentro del universo de Lufia, protagonizada por el joven Eldin y su búsqueda por detener a una organización que amenaza con desatar un antiguo poder. El sistema de combate por turnos es tradicional, pero incluye mecánicas de captura de monstruos similares a las que presenciamos en Lufia 2 de Super Nintendo. El juego es muy entretenido y destaca por su dirección artística y por mantener la esencia visual y sonora de los títulos anteriores. La exploración de calabozos, el equipamiento y el desarrollo de habilidades siguen siendo aspectos fundamentales para avanzar en el título. Este juego tiene la peculiaridad de ser la última entrega que se lanzó de la franquicia Lufia hasta la fecha. Número 6.
Shining Soul 2 es un juego desarrollado por Next Stage y publicado por Sega, y es una RPG con vista cenital que permite al jugador escoger entre 8 clases distintas. El juego consiste en avanzar por mazmorras generadas al azar, derrotar enemigos, recolectar objetos y fortalecer a nuestro personaje. El juego incluye un modo multijugador local mediante el cable Link, lo que era una novedad para su tiempo, y nos ofrece un combate bastante ágil con énfasis en la acción y la personalización del equipo. El juego está ambientado dentro del universo de la saga Shining, aunque su historia es autónoma respecto a otras entregas. A diferencia de la primera parte, este título nunca fue relanzado ni como descarga digital ni en recopilaciones futuras. Hasta la fecha, sigue siendo un título exclusivo de Game Boy Advance de la saga Shining y no ha sido adaptado a otras plataformas. Número 7. Lunar Legend es una reinterpretación del clásico Lunar Silver Star Story, un JRPG originalmente lanzado para Sega CD. Esta versión fue rediseñada para Game Boy Advance con gráficos en 2 dimensiones, texto adaptado al formato portátil y un sistema de combate simplificado. Aunque no cuenta con las escenas animadas ni las voces de la versión original, el juego conserva los elementos narrativos y el tono emotivo que definieron al juego original. La historia sigue a Alex y a su grupo en una travesía por convertirse en héroes mientras enfrentan desafíos políticos, mágicos y personales. El sistema de batallas por turnos fue ajustado para ser más directo, con tiempos de carga mínimos y combates más fluidos. Pese a pertenecer a una saga conocida, Lunar Legend nunca ha sido reeditado para consolas de la actualidad, aunque sí acaba de lanzarse Lunar para Nintendo Switch, pero esa es la versión original del juego. Pero una reedición de este juego hasta la fecha no ha salido. ¿Qué te parecieron estas recomendaciones? ¿Te gustaron? ¿Les vas a dar alguna oportunidad? Créeme que cualquiera de estos títulos que cité en este video valen muchísimo la pena. Espero que este video haya sido de tu agrado. Por favor, dale manito arriba, suscríbete. Y si tienes algo que agregar, por favor, házmelo saber en la sección de comentarios. Si quieres recomendar algún juego de Game Boy Advance, también eres bienvenido a hacerlo. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Daniel X2 y Let's Play Retrus Gamer.